Se debe considerar la vejez como un riesgo financiero. Según el Fondo Monetario Internacional, es así. Su directora Christine Lagarde declaró lo siguiente y cito: los ancianos viven demasiado y eso es un riesgo para la economía global. Y me pregunto, ¿ahora cómo vamos a hacer? ¿Vamos a prohibir que la gente viva después de 70 años hasta que la economía se normalice o qué? Mi nombre es Homero López, asesor de protección patrimonial, y hoy les voy a hablar de la vejez como una etapa de la vida para la cual hay que prepararse, no preocuparse. Nuevamente, se debe considerar la vejez como un riesgo financiero. Para encontrarle sentido a esta pregunta, que así de golpe suena como chocante, hay que enfocarla desde el punto de vista del impacto que las pensiones administradas por el Estado tienen sobre la economía de una nación. Y el principio matemático es simple. Las personas ahora viven más y por lo tanto hay más personas mayores cobrando su pensión, mientras la fuerza laboral que mantiene esas pensiones no aumenta en esa proporción, por lo que los pensionados se transforman en una carga social para el Estado. Es tanto así que el Fondo Monetario Internacional arroja inapropiadamente la afirmación antes citada. ¿Cómo es posible que algo que hace unos años, más o menos 100, era todo lo contrario? Se podía hablar de una esperanza media de vida de 35 años. Así es, una persona de 38 años era un venerable anciano. Pero no nos dejemos llevar por estas cifras, puesto que para estos cálculos se considera la tasa de mortalidad de toda la población. Y no olvidemos que en esa época la tasa de mortalidad infantil era bastante alta, por lo que cuando promediaban, la esperanza de vida arrojaba números como 35 años en España y hasta 25 en la India y China. Pero la verdad es que antes la gente moría joven. Y morir de viejo era un privilegio. Hoy día, pues es prácticamente una norma. El que la gente, pues, muera de viejo. Quizá por los avances de medicina, los hábitos de higiene y en general todos esos factores que permiten una vida más saludable. Pero regresando a la pregunta de inicio, ¿es la vejez un riesgo financiero? Pues depende de cómo enfoquemos el asunto. Pues además del tema económico, está también el hecho de que culturalmente hemos comprado de la idea de que las personas después de determinada edad, digamos 65 años, debe ir apartándose de la vida cotidiana para dar paso a la generación de relevo. Es algo así como pensar que al llegar a esa edad uno comienza el proceso de una muerte lenta. Y en ese proceso uno se convierte en una carga para la sociedad. Es cierto que los planes de pensión del Estado cada vez están más debilitados y que por eso en algunos países se ha corrido la edad de jubilación o se han aumentado las contribuciones. Pero hay que cambiar el enfoque de la problemática. Primero, dejando de verlo como un problema, pues tal y como se presenta la tercera edad, no es más que una etapa de la vida, generalmente la que antecede la muerte, pero eso no significa que vivamos como The Walking Dead al pisar los 65, todo lo contrario, y por supuesto ajustado a una nueva realidad. Quizá nuestro cuerpo ya no tenga la misma capacidad de antaño, ya no podremos correr velozmente o grandes distancias, y quizás antes tampoco lo hacíamos, pero sí, nuestro cuerpo va cediendo un poco, y más si nosotros no lo cuidamos, pero ese es un tema aparte. Lo realmente importante es que a los 65 años debiéramos ser personas con mucha experiencia, y sobre todo en el arte de vivir adecuadamente, lo que implica que debemos ser maestros de la vida. Ya en ese momento debieras hacer cosas que no te gusta hacer. No debieras hacer cosas que no te gusta hacer. Y de una forma u otra debieras haber encontrado la actividad que te llena y hasta te permite generar ingresos de una manera cómoda. Eso es un mito de que para jubilarse, dígase vivir con júbilo, hay que vivir en la total ociosidad. Mentira. Después de todo lo vivido, ya habrás encontrado la esencia de tu ser. Y esto te dará luz verde para hacer aquellas cosas que más disfrutas. Estar con las personas que quieres
y sobre todo hacer aquellas cosas en las que tu experiencia se transforma en un activo de gran valor para tu comunidad, por muy pequeña que ésta sea. En segundo lugar, y no menos importante, prepárate financieramente para esta etapa. No dependas de lo que el Estado pueda hacer por ti. Si hay algo, bienvenido sea, pero que no sea tu único recurso para vivir la jubilación. Específicamente me refiero a un plan de ahorro, no porque ya no seas productivo a los 65 años, sino por mera precaución. No vaya a ser la de malas que no tengas la salud o la fuerza para generar ingresos. Ahí es necesaria la previsión. Y además por el hecho de que puedes trabajar sin tanta presión, pues al contar con un colchoncito financiero, tu mente trabajará más tranquila. Mientras más joven seas al momento de lograr esto, será mucho mejor. De manera de contar con una cartera de productos que te den protección financiera en caso de enfermedades, accidentes, muerte, que se traduce protección para tus familiares, y un plan privado de pensión. Respecto a este último, no me refiero a un plan de inversiones que se base en probabilidades que te den cierta esperanza de contar con un respaldo en la vejez. Me refiero a un plan de ahorro protegido y garantizado, con el cual puedas contar de manera segura al momento de cumplir 65 años. Y en tercer lugar, comenzar a tomar decisiones. Fijarte un propósito de vida y hacer lo que se requiera para lograrlo. Si tienes entre 30 y 40 años, probablemente estás pensando, este es un video que tiene que ver mi papá o tu abuelo. Pero la verdad es que no hay mejor momento para prepararse para vivir plenamente que cuando uno es joven. Y a partir de ahí nunca va a ser tarde. El que madruga, Dios lo ayuda. Así, si actualmente tienes un empleo que lejos de estimularte, te deprime y hace que tu vida familiar sea una tragedia, pues es momento de que tomes control y te prepares para hacer lo que de ti haga una mejor persona. No tienes que esperar hasta cumplir 65 para empezar a tomar decisiones importantes. Ahí sí será demasiado tarde. Hay que prepararse y entrenar para vivir con júbilo, desde joven. Así cuando cumplas 65 años, serás un profesional de la vida con júbilo. Si gustas conocer más sobre este tema, manifiéstalo en tu comentario y sígueme por mis redes sociales. Muchas gracias.